Me llamo Martín Cilleros, nací en el año 1948, quiere decir que tengo 73 años. Nací en el pueblo de La Alberta, cuando tenía cerca del año. Mi padre murió y, como a tantos otros que quedaban huérfanos, pues me trajeron junto a mis hermanos aquí a Salamanca. En mi caso no fue al hospicio como a ellos, a mí fue al hogar cuna hasta que cumplí el tercer año. O sea, al cumplir los 3 años ya nos llevaban al hospicio. Lo que ocurre que la diferencia de edad entre mis hermanos y yo, pues no me permitía verlos mucho, porque cada uno estaba, según la edad, estábamos en diferentes lugares. Yo soy Mariano Esteban, soy historiador, soy profesor de la universidad y bueno, me he ocupado desde el punto de vista de la investigación, del estudio de la beneficencia, de la acción social, por tanto de todo el mundo de los niños abandonados, de los niños expósitos, de la vida en los orfanatos. Claro, a lo largo de la investigación pues vas descubriendo la investigación histórica se construye con fuentes, se construye con datos, se construye con testimonios y aunque no es la época que yo he estudiado, disponer de una fuente oral tan importante como la de alguien que vivió ese momento y que lo vivió desde dentro es algo insustituible. Desde el punto de vista del historiador es como un placer inmenso, ¿no? Lo que nos gustaría siempre cuando estudiamos algo del pasado, tener un testimonio directo del pasado, ¿no? Es decir, es verdad que el recuerdo a veces no es completamente fidedigno, el recuerdo muchas veces está filtrado por experiencias posteriores, pero tratando también de investigar en el recuerdo muchas veces encuentras cosas esenciales, ¿no? Mis padres eran, como la mayoría de las personas en aquella época, unos años después de la guerra, una posguerra que ya parecía que iba cambiando, y no era así. Él no tenía tierras, entonces era un trabajador a sueldo. Tuvo la desgracia de caer enfermo y pues ahí se acabó todo. Y así fue como se quedó mi madre sola con 4 chicos. El mayor 7 años, el menor yo unos meses, cerca de un año. Casi a mí yo no sentía nada, no supe jamás ni sentí lo que era, o sea, una infancia normal. La infancia normal era la mía, donde había días buenos y días malos. Me llevaron al hogar cuna, en el hogar cuna no recuerdo nada. Sí sé que al quitarme mi madre el pecho me tuvieron que tener ingresado en el hospital de la Santísima Trinidad varios días porque me puse muy mal. Y luego ya después, a los 3 años, nos llevaron allí con los demás chicos al hospicio, porque el hospicio era enorme y se componía, o sea, había chicos y chicas. Había chicos hasta la edad de militar, igual que las chicas. Lo que pasa es que a los 14 años podían ir a trabajar ya. Yo, cuando fui con 3 años, tampoco. Me dicen que fuimos 5 niños. Curiosamente, son los que son todavía mis amigos, los que se quedaron en Salamanca. Salvo yo, que tenía madre, ninguno de ellos, los 3, eran hijos de puta o abandonados. Los hijos de puta eran unos privilegiados, porque sus madres les llevaban todos los fines de semana su saquito, chorizo, chocolate, dulce de membrillo, cosas que no veíamos ni sabíamos que existían, gracias porque se lo veíamos a ellos. Afortunadamente yo era amigo de ellos y era un privilegiado, sobre todo cuando nos escapábamos del hospicio para bañarnos bajarnos al machón del puente del puente romano. Del Enrique Esteban. Del Enrique Esteban. El otro no había, pero ahí había profundidad. Ajá. Y entonces luego yo iba al barrio La Vega y mi madre nos tenía allí algunas cositas. Posterior se colocó, cuando se construyó lo de los reparadores, los padres reparadores, casi al lado de donde vivía ella, casi al lado de las casitas, sí, claro, que es el barrio de La Vega. Zona, La Vega, ahí ya fue mejor todo, porque
sí. Ella Además era un barrio recién construido, era la entonces, cocinera. eran casas nuevas. Era la cocinera, y ahí entonces ella siempre nos guardaba trocitos de cosas que nos Para las daros llevaba. cuando podías. Entonces yo no fui tan privilegiado como los hijos de puta, pero también era un privilegiado, Sí, 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 porque sí. yo tenía mis cositas. Si a mí me duraban solo 2 días, a ellos les duraba quizá todo. Entonces era curioso en el hospicio eso, porque yo al ser amigo íntimo de uno de los hijos de puta, perdonad que lo repita porque era lo que había, yo ignoraba que era eso. Entonces, Sí, por que ejemplo, sería si su madre pues trabajaría en el barrio chino, ¿no? Así Sí, que era estaba reconocido una por tanto es prostituta. prostituta, pero es prostituta del barrio chino. sí, entonces a lo mejor les llevaba un melón. De ese melón hasta las pipas se comían, y a veces también lo llamábamos las tripas del Bueno, melón. eso sí, yo Lo sí comíamos. recuerdo que las pipas del melón Sí. se tendían al sol, se secaban y se les ponía sí, sal. pero lo curioso es que había una escala, igual que la hay en la sociedad, que la ha habido, la hay y seguirá así, porque la anarquía es una utopía, nadie vamos a lograr cambiar nada. Yo recibía mi trocito de melón, con otros amigos, pero mis amigos no. Entonces yo, a lo mejor a otros, le daba un trozo, pero lo que sí recuerdo que yo no rebañaba todo. Tenía que dejar eso para que otro amigo rebañara. Y os lo juro, te lo juro. Siempre había el último que se comía la cáscara de la piel de sapo del melón. Os lo juro. Alguna vez me tocó a mí también comerla. No era por hambre, era para nosotros era un manjar. No nos daban nada de eso. Sí. Nosotros era casi todo leche en polvo. Porque hambre vosotros no pasabais. No. Tú no tenías la sensación de hambre, Nunca ¿verdad? tuve hambre. Una monja, porque las había, a mí una me rompió varios palos de escoba en la espalda, pero otras no me tocaron nunca, y al contrario, me trataban muy bien. Una de las que más... monjas que eran las hermanas de la ¿puedo decir caridad, el nombre? estas que llevaban... Solidaria, sí, las de la toca. Sí. Que yo las veía, pero eso les daba autoridad. Al menos Y había de todo entre ellas, dices que alguna también sí. muy dura, ¿no? Y una, la que más me quería, debía de tener los 12 años. Me dijo que dejara de andar no digo nombres, y con mis amigos. Porque, claro, metíamos mucha bulla. Porque cuando había un partido de fútbol, yo era de los del barrio chino, no era de los demás. A mí me habían llevado del hogar cuna, pues, mis amigos, porque sin querer se ve que el miedo nos hacía juntarnos ante lo desconocido. Sí, pero claro, teníamos nuestro himno. Además era curioso, era a la banda del barrio chino nos temen casi todos, el cabo, los vecinos y los municipales, porque somos por allí el terror de los cristales. Cuando cumplí los 14 años y supe dónde vivía el director del hospicio, fuimos varios. ¿Y dónde vivía? ¿En qué zona vivía? Al lado, solo recuerdo que era lo que ahora es el Paseo San Antonio, la calle de México. Sí. Una calle de esa. Cerca de la vía, ¿no? No dejamos una farola en pie. Hicimos añicos todas. Y otra vez saltamos y nos metimos dentro. Sabían que habíamos sido hospicianos, pero no nos pillaron. Ya. Bueno, lo que quería comentar de la historia de tu familia, ¿no? que decías antes, ¿no? de la enfermedad de tu padre, de cómo tu madre se queda viuda muy joven, con cuatro niños, ¿no? Que, claro, es una época en la cual lo que no existía entonces y ahora sí existe, y por tanto hace que esos dramas familiares no sean de la misma manera, pues es lo que llamamos el estado del bienestar o el estado social, ¿no? Que incluye fundamentalmente los seguros. Es decir, tu padre ahora, si esa historia se hubiera repetido, pues tu madre habría pasado a cobrar un seguro, una pensión de viudedad, ¿no? Y con la pensión de viudedad, pues por supuesto ahora evidentemente sería escasa y tal, pero claro, no se habría visto obligada, como sucedió en vuestro caso, pues a llevaros al hospicio porque no podía sostenerse. ¿no? Eso en España es una cosa que decías tú que sigue sucediendo en muchos países. Igual que si eras luego en el hospicio, si tú cometías alguna, también eras castigado con lo que para nosotros era la cárcel.
El reformatorio, sí, sí. Y curiosamente, mis amigos... Que tenía un nombre reformatorio. Mis amigos que los llevaron allí... Esa era la amenaza, eso yo lo recuerdo, ¿no? Sí, no, yo también. Si estás así, yo tenía vas a ir al reformatorio. Tenía que haber ido. Todos los que nos escapábamos, todos al hospicio. Pero mi madre, justamente en esa época, ya no estaba, ya estaban los reparadores, había estado de monja, o sea, de cocinera donde las monjas, en el mismo hospicio. Entonces, la quería mucho y yo me libré por eso. Sí, no me pude librar, no, bueno, yo no, ella la pobre, no pudo verme durante, no recuerdo, creo que no sé si fue un mes o 2 o 3, porque esta parte era yo era un crío, unos 7 años tenía. Había un régimen de visitas, de que pudieran sí, ir a veros que... podían irnos a ver todos los domingos, sí. Salvo que a mí por Meón, pues muchas veces, casi siempre... Estabas como castigado y no podías salir. Pero tú lo que querías era ese trocito de chocolate. Que te llevaba... Es así, todo eso. Que aunque no tuvierais hambre, eso era lo que sabía más rico de todo, ¿no? Es que no tenías madre. Claro. Yo veo a mis hijos ahora, ayer mismo, ya mi madre, mi esposa, ya con cerca de los 70 años, y como mi hija que ha venido ahora, cómo se recuesta contra ella. Y así, eso no. Claro, es que esa experiencia, eso no se puede cambiar por nada. Entonces, ¿no? La verdadera víctima no fuimos nosotros, fue mi madre. Todos los hospicianos que ganaran más de 25 pesetas diarias tenían que irse. A mí me habría entrado esa norma. Aunque mi hermano, que me sacaba 2 años, el segundo más pequeño, ese no ganaba eso. Era más mayor, pero yo estaba en la fábrica casi más importante de Salamanca, que era la fábrica de muebles González del Rey. Sí, claro, González del Rey, sí. En la Cuesta del Santo Espíritu. Sí. Y entonces eso podía, es más, teníamos nómina, teníamos una semana de vacaciones. Claro, es que fíjate... Eso no lo tenía ni Fíjate, Martín, eso es justamente el inicio del cambio, de toda esta época que estamos hablando, que es de siglos, ¿no? Es decir, tu generación, que es la mía un poco posterior, pero bueno, lo hemos vivido de alguna manera, es cuando se produce ese cambio. Es decir, a partir de los años 60, todavía con Franco, pero ya hacia el final de Franco, en los años 60 es cuando se aprueba una ley de seguridad social, se empiezan a extender los seguros sociales, que es la clave, es lo que cambia todo, los seguros sociales. Y a partir de eso, de los 60, y luego con la democracia, y entonces, bueno, pues ha empezado este estado del bienestar que tenemos, que es otra cosa, que hace que incluso todo este mundo del abandono, de la beneficencia, haya dejado de tener el peso que históricamente tenía, ¿no? Es decir, que ha habido generaciones y generaciones en las cuales una experiencia como la tuya pues era muy común. Además, y ahora ya no, porque, bueno, de hecho... además, a unos pocos años después, me contaban algunos de que yo les conocía que todo había cambiado. De hecho, yo cuando... Incluso en la propia residencia te refieres, sí, ¿no? Es donde me refiero. Claro, lo de fuera también cambiaba. Claro. Entonces, por ejemplo, como algo... quizás para otros fue la llegada a la luna, para nosotros fue 60, cuando pusieron una repisa de hierro grande y un armazón de hierro con una puerta de alambres, donde dentro metieron una televisión. Eso cambió todo. Eso es muy interesante. Eso nos tirábamos todo. Ya en el recreo, bueno, yo tuve poco fíjate, pero en el recreo... muchas cosas seguirían siendo también muy duras en la vida de los años 60 también, ¿no? Porque el modelo de vida seguía siendo el mismo, ¿no? Sí, yo lo notaba. Pero claro, no se puede pensar tampoco que siempre sea lo mismo, ¿no? Es decir, que seguro que en los años 30, los años de la República, los años de la guerra, que eso se ha estudiado, ¿no? Las actas de la Diputación, es decir, había una verdadera obsesión por la situación tremenda en la cual vivían los niños, todavía no en el hospicio de San José, que tú conociste, sino aún en el anterior, ¿no?
o yo lo que estudié en su momento, que era finales del siglo XIX, claro, todo es tremendo, pero fíjate, de los niños abandonados, de los niños expósitos, en el último cuarto del siglo XIX, que dejaban, que recogía el establecimiento provincial de beneficencia, moría prácticamente la mitad. Es decir, abandonar a un niño en aquella época significaba que morían que lo recogían muertos o que lo recogían prácticamente... Nosotros, el hecho de estar encerrados ahí, nos libró, o sea, apenas murieron. Claro, yo recuerdo, creo que 2. Claro, no moría nada. Eso ya es un cambio respecto de lo que sucedía antes, ¿no? Éramos unos privilegiados. Claro, es decir, que digamos que es una evolución, ¿no? Es decir, al principio no estaba asegurada ni siquiera la supervivencia, luego en la época vuestra casi lo único que estaba asegurada era la supervivencia, con gran escasez, y luego pues ya ahí va entrando otras cosas, ¿no? Como decías tú, hay televisión, ¿no? Entonces eso cambia completamente. Pero ya. Yo recuerdo cuando íbamos a la alberca, y además con la llegada de la televisión, que te echaban programas, la música, el twist, que empezaba a romper. Sí. Pues claro, todos los críos bailando el twist. Cuando llegabas a la alberca, porque nos llevaban 2 semanas, le daban a mi madre para que nos recogiera y nos llevara allí. Mi madre nos tenía hasta el dinero que podía de ahorrar, lo gastaba para llevarnos como pinceles. Eso sí, el primer día, al menos yo, ya era un caso. Me subía a la moral de mi abuelo y todo. Pero bueno, éramos privilegiados cuando íbamos a la alberca, ante mis primos. Además me acuerdo de eso. Sí, que ibais en verano. ¿Cómo en verano, cuando la fiesta. En agosto, el día de la Virgen. El día de la Virgen. Y nos envidiaban. No solamente cuando yo era pequeño, les veía a ellos, que iban con un pantalón todo medio roído, y lo que me llamaba la atención era un roto que prácticamente le llegaba de cintura a cintura, para cuando tenían que orinar o cagar. Simplemente se cogían donde eso y ya estaba. Ese detalle me acuerdo, pero para mí era, casi me daba, o sea, y a vosotros que os llevaban muy bien vestidos, sí, porque mi madre nos llevaba, sí. Y yo lo notaba, ya todavía con 5, 6, 7, 8, pero ya cuando tenía 10, 12 y había el baile ahí, el tamboril, además yo no bailaba, yo me ponía con las hijas, allá hubo un boom de los emigrantes, claro, que se vaciaron casi muchos pueblos de la sierra, entonces llegaban también los niños y las niñas, y ahí nos juntábamos los del twist y los del tamboril y la gaita, y suelto, pero de otra forma. Y ahí se fue perdiendo casi la tradición del tamboril y la gaita. Se impuso el tocadiscos y todos con el twist. O sea que aún estando en el hospicio, seguíais teniendo alguna relación con el pueblo, con la alberca, ¿no? Sí. No, y yo aprendí a... ¿Y tenías familia allí también? Toda. Claro. Un día que éramos felices. Bueno, yo era feliz parcialmente. Los leones no teníamos redes. Entonces, el día de la cabalgata de Reyes. Ah, claro. Eso de la cabalgata, porque a los que mejor se habían portado les vestían de pastoras, ellas, y a nosotros de pastores. Íbamos en las cabalgatas. Entonces, miles de personas aplaudiendo, era una delicia. Porque ibais en el propio desfile. Bueno, yo fui arriba en la carroza, muy elementales, de cartón, pero bueno, pues a mí, para mí era como si fuera lo más maravilloso. Sí, lo que pasa es que por la noche me orinaba y no había juguete. Yo me libré un par de veces y tuve mi coche pulga, uno que le dabas cuerda y duraba corriendo, era metálico. Y porque ese día dormí sin la colchoneta, los meones dormíamos en una colchoneta de... Eso es muy... Mira, de ahí eso sí era cruel, muy cruel. Y yo sí me daba cuenta, porque además siempre había un cabronazo, compañeros, que te denunciaban. Cuando nos habíamos orinado, el castigo era ducha en agua fría, si no eran palos. Y luego, al llegar la noche, con la sábana meada, nos ponían de rodillas, los brazos en cruz y la sábana. Y algunos siempre se burlaban.
Y eso era sistemático, eso era algo que no es que hiciera alguien porque quisiera, sino que era el castigo normal. No lo hacían todos. Los celadores vivían en la misma habitación que vosotros, era una... Dormían a la salida casi, pero estaban... Tenían, eran salas enormes. Eran salas enormes. Lo que pasa es que los ¿Y qué teníais, literas o...? Estábamos a un lado y él estaba cerca. Supongo yo que no estaba junto porque olíamos mal, claro. Date cuenta, éramos unos cuantos, éramos muchos. Quizás éramos 200 niños y 200 niñas. En el mismo pabellón. En el pabellón. Otro pabellón era la niña. El pabellón del medio era la iglesia y el coro, la enfermería estaba al lado, todo. ¿Y qué relación teníais con las niñas? Nada, ¿no? Bueno, vosotros buscaríais tenerla, como es lógico, ¿no? Pero todos los horarios y todo estaba establecido para que no os mezclarais, ¿no? Pero siempre nos mirábamos. Bueno, la mirada se podía. Cuando íbamos con los braseros de los maestros, de las monjas, en los roperos, íbamos con el brasero a que nos echaran el cisco. Sí. Eso lo hacíamos de noche. Luego ya se agitaba con la badila, al día siguiente salía a la casa. Allí nos juntábamos con ella. Pero era una idea. A mí me dicen, mira, coge a esta que te gusta, ahora que la puedes. Y yo recuerdo que me daba vergüenza hacer otra cosa. Ya posterior no. Allí empezaron a seleccionar a gente, intentaban. O sea, uno es injusto contando, pero digo injusto porque las monjas trataban de... Ellas en su eso creían que hacían bien. Yo no me considero víctima. Tuve una infancia que era mi mundo y fue mi mundo. Sí. Una de las veces que fui castigado, junté piedras, llegué arriba y salté. Lo que pasa que fue peor el remedio con la enfermedad. Fue mi primer viaje. Porque a pesar de todo, dentro teníais la idea permanentemente de que había que escapar, ¿no? Solo cuando ibas fuera eras consciente de lo que era. Cuando íbamos en fila, todos de drill y te insultaban algo. O cuando ibas con la hucha y te insultaban. Cuando le pedías una limonita para las misiones y te insultaban. ¿Quién insultaba más? ¿Los niños? ¿La gente mayor? ¿Cómo? Gente mayor. Gente mayor que los niños, ¿no? Los niños era alguna vez cuando íbamos juntos y eran una panda. Un niño solo nunca es lo que ocurre siempre. Sí, el grupo es muy valiente. Sí, el grupo es muy valiente y luego... Pero cuando estás solo no lo eres. Yeah. Y así me era todo. Yo no hubiera ido en mi vida a romper las farolas de la calle del Sheriff, sino porque iba con otra gente. Luego sí, eso me daba valentía. Eso, bueno, ahí siempre fui un cobarde, muy cobarde. El hospicio te deja marcado con mucho odio, pero tú también te hace ver que puedes canalizar ese odio o dejarlo a un lado. Pero sí te deja. Decías antes que una vez que te escapaste... Sí, yo intenté... ¿Y te quisiste ir a Salamanca? A mi madre o a mi pueblo. Pero era aquí. Y recordaba que la serrana entraba por un puente. Pero claro, yo vi un puente que mirabas abajo y se veía el agua. Y dije, ¿pero cómo? Por aquí no puedo haber... Y entonces me perdí. Y tuve la suerte que vi los reparadores. Porque ahora ya no, ya ha crecido árboles, han construido. Pero entonces era una mole que predominaba sobre las casitas bajas del barrio de La Vega. Sí. ¿Cuántos años tenías entonces? ¿Cuántos años tenías entonces? 7, 8. No puedo. ¿Y conseguiste llegar hasta La Vega? Sí. No, encontré el puente Enrique Esteban, que luego nos dio tantas satisfacciones. Sí, para ir a bañar. Nos tirábamos, éramos además, los hospicianos éramos los valientes. Sí, claro. De hecho, cuando nos escapábamos de aquí al río, aquí en el Tornés, raro era el año que no se ahogaban algún chico o chica. Sí. Aquí. Sí, por la zona del Aldebuelo. Sí. A los que nos llamaban. Sí, por la zona de las plazas. A los que nos llamaban eran los hospicianos, enseguida. Rápido nos tirábamos. Para salvar a la gente. Nunca ninguna. Bueno, estando en directo sí sacamos. Pero cuando nos avisaban y habían pasado
o sea, 10 minutos antes que llegaran los bomberos con los ganchos, a lo mejor los habíamos sacado nosotros, pero aguaos. A mí lo que más me fascina es, digamos, la vivencia interior de algo que yo conozco pues estudiando, por ejemplo, los reglamentos, ¿no? Es decir, de eso hay mucho testimonio. Es decir, el reglamento interno de cómo se organizaba la vida en un orfanato, en un hospicio, en el que te dicen, bueno, pues a qué hora eso estaba registrado, ¿no? Es decir, a qué hora había que levantarse, a qué hora se hacían a qué hora se hacía el desayuno, a qué hora se hacía la comida, las actividades, cuándo se iba a hacer algún tipo de ceremonia religiosa. Pero claro, una cosa es el reglamento, y eso lo sabemos todos por nuestra propia vida, que una cosa es lo que dice el reglamento y otra cosa es cómo nos adaptamos a los reglamentos, ¿no? Y cómo somos capaces o no de convivir con esos reglamentos y los llevamos a nuestro terreno, ¿no? Entonces, claro, de lo que no tenemos testimonio, de lo que tenemos apenas datos, es por ejemplo eso, ¿no? Es decir, antes hablábamos un poco, ¿no? La relación, es decir, esto siempre estamos hablando de niños, ¿no? Es decir, en un hospicio. Y niños que estabais hasta los 18 años, ¿no? Por tanto, ya en una época más que niños, ¿no? Y teníais niñas al lado, ¿no? Es decir, ¿qué era eso, ¿no? Es decir, tener la sensación, tener un poco la tentación permanente, que se vive de manera muy distinta cuando eres niño, pues más niño, pues casi un cierto desprecio hacia las niñas, pero luego no es desprecio, luego es interés por las niñas, ¿no? ¿Tú tenías alguna anécdota, alguna historia? Bueno, seguro que era de muchas. Pocas porque era muy tímido. Ajá. Era muy tímido. Sí recuerdo que me daba cuenta que era diferente. Era también eso cruel. Los que éramos como más guapines, las mismas hospicianas, ya mayores, las asistentes de las monjas, nos trataban a nosotros diferente a los que querían deformaciones, porque había algunos que tenían cojo, Sí. había varios casos de polio, y entonces yo sí era consciente que en eso era privilegiado, porque me acariciaban mucho y todos me hablaban qué bonín, qué guapo, y luego más adelante, claro, yo no tenía ni idea antes, pero ya más adelante sí fui, cuando íbamos sobre todo, nos seleccionaron a los que cantábamos mejor, decían que cantábamos mejor. De hecho, en la misa, nos la enseñaron a cantarla en latín. Y cantábamos con las chicas. Y ahí es donde ya, con alguna, empezó a haber una pequeña comunicación. En mi caso, pues era con una que cantaba muy bien, pero aparte solía estar en un piano de los dos que tenían y tocaba ella algunas notas. Entonces, a raíz de eso, yo sabía que, claro, estaba la enfermería, era en la parte alta, en el coro de la iglesia estaba la enfermería y la zona del coro interior de la iglesia, o sea, no daba a la iglesia, daba al posterior, y allí ensayábamos. Entonces, me inventé para poder estar con ella el que estaba enfermo, y además por las ventajas que tenías, claro, porque un enfermo no te daban un sebo, una carne de sebo toda, que no había que la comiera, ni la leche en polvo, te daban leche de verdad, como me la daban en mi pueblo. Sí. Entonces, como había siempre algún niño que estaba enfermo, eran enfermos crónicos, los papás no lo podían tener en el hospital y estaban en la enfermería. Allí, uno que se llamaba Alfonsito era amigo mío. Bueno, por norma, yo era amigo de casi todo el mundo porque sí recuerdo una cosa, no me peleé nunca con él, nunca. Pero bueno, el detalle es que yo simulé que estaba muy enfermo, porque además hacía muy bien teatro, lo digo porque me contrataban para hacer la obra que se hacía a las monjas, a la superiora. Entonces, simulé que estaba enfermo. Cuando me pusieron el termómetro, se lo llevé a él, lo tuvo un rato, me lo dio y por supuesto tenía fiebre, allí quedé ingresado. Entonces, así lo hice varias veces, varios días. Y cuando empezaba a escuchar el piano, me metía para... Bueno, abría la puerta
Llamaba y ella estaba, era una chica hermosísima, era una chica, no era una niña, creo que tendría los 7, 8, 9 años. Y ella estaba al piano, tocando, pelo rubio, y un piano enorme, enorme, negro, es lo que recuerdo. Es un recuerdo muy grabado, entonces. Sí, eso sí, eso sí. Entonces iba y me enseñaba ella. Me enseñó a tocar una canción que era muy vulgar, pero que era solamente 2 teclas, cambiabas y otra vez las 2 teclas. Era 12 cascabeles, tiene mi caballo, que va por la carretera, algo así. Ella me agarraba las manos, para mí, claro, ignoraba lo que era la felicidad. Pero eso estaba cerca. Ocurrió, lo pude hacer varios días, y hablábamos de todo, y ocurrió que un día que cogieron, se puso muy malo el chico, y ya no había termómetro que calentar. Se me ocurrió bajar a la iglesia, y donde tenía la vela, puse el termómetro, y se hizo 1000 añicos. Claro. Entonces se enteraron, vamos, y me castigaron. Me castigaron Y ya no pudiste volver a hacerlo, encerrado en el cuarto de las ratas, que era debajo de la escalera, casi al lado. Solo había que bajar una escalera, hacía un poco caracol, pero en grande, y ya estabas abajo. Y debajo era el cuarto de las ratas. Entonces me castigaron a estar allí encerrado salía del colegio, de la clase, allí, y luego así me tenía. Y lo curioso es que ellos no sabían lo de la música. Y yo, o sea, sin darse cuenta, involuntariamente me premiaron, porque todos los días a la misma hora, porque ella ensayaba cuando el recreo, y era cuando me encerraban. Con lo cual tú seguías manteniendo. Es una historia hermosísima. Oye, ¿y cómo accedíais a la radio? Es decir, había... No, o sea, lo que ocurría era que allí éramos casi todos por naturaleza malos. Nos tenían que hacer buenos. O sea, la máxima de la letra por con sangre naturaleza entra. malos. Bueno, que eso era lo que se pensaba, ¿no? Que, sí, digamos que todo estaba montado sobre la idea. Una jauría junta. Y de hecho, posiblemente sí, era así. Era muy difícil controlar a tantos niños. Bueno, eso sí. Quizá el método no era el adecuado. No, el método pegar, eso es justamente lo que comienza a cambiar. Entonces, también en la beneficencia, la idea de que esto es después, claro, de tu época. Sí, claro, de los años 70 o así se va desarrollando la idea de que no es un buen método, ¿no? Incluso desde el punto de vista asistencial, sí, reunir a tanta gente alrededor. Sí, eso me contaban. Que hay que hacer una atención mucho más personalizada, y esto es lo que en Salamanca se comienza a hacer después, ¿no? En los años 70, 80. Hacían salidas juntas, chicos y chicas. Claro. Les pusieron una piscina. Sí, pero no solo... Una piscina que no había. La única piscina que había era la del Campo Tiro y la del Regio. Y luego la piscina del Hospicio. O sea, que para mí era como que estaban en la gloria, no y solo, lo decían ellos. No solo es una mejora material, que por supuesto también, que cuando hay más recursos y cuando pues la sociedad fue mejorando, ¿no? Los niveles de vida, también era la manera de abordar la situación de los niños abandonados, que aunque ahora hay muchos menos de los que había antes, pues la idea que durante siglos se había hecho, de que la manera de que eso había que afrontarlo reuniéndolos en un hospicio y con una vida en común, donde se disciplinaba de una manera prácticamente militar, porque tú te lees los reglamentos de los establecimientos provinciales de beneficencia en Salamanca de los años del siglo, desde que fue función de las diputaciones provinciales, que es desde los años de la Revolución Liberal, comienzos del siglo XIX, ¿no? Entonces tú lees los reglamentos, y el reglamento lo que marca es prácticamente un régimen militar, es decir, la reclusión y la militarización de ese espacio como la manera de conseguir, que era el objetivo, ¿no? Que era conseguir que estos niños abandonados, pues conseguir reintegrarlos a la sociedad. Eso fue cambiando, esa percepción de que eso no era bueno, ¿no? De que la combinación, además, fíjate, en un caso como el tuyo, ¿no? Donde se convivía gente, además, niños de muy distintas edades, ¿no? Sí. Es decir, que todo eso acababa suponiendo desde el punto de vista de la formación que se proporcionaba, no era la mejor formación. De cuando nos llevaron al asilo de ancianos, en el Rodríguez Fabré, sí. a cuando yo me fui, había cambiado totalmente todo.
Además, yo ya era más mayor y te daban clases de educación cívica. O sea, yo soy una persona ultra educada, si quiero serlo, claro. Es decir, tengo fama de ser muy educado, muy buena, muy amable, eso me lo inculcaron allí. Te podría contar casos de cómo nos decían que tenía que ser el comportamiento. Eso sí, tiraba a lo servil. Eso me enseñó, y eso fue al final, se veía que se iba cambiando. Al principio nada, te dejaban, tú te tirabas solas, tumbado en el suelo, allí, sentido, pero con la tele, con el cambio de la tele ya no. La tele está muy bien, Ver ya fue un mundo, para mí fue un mundo, mejor que el de la radio, porque era imagen, ver a Tony y Jerry, aunque fuera en blanco y negro, ver el cine, ver a Marcelino Pan y Vino, en mi pueblo. Empecé a amar el cine ahí. Rodado en la alberca. Viendo Marcelino Pan y Vino y viendo los últimos de Filipinas y yo soñaba con ser un héroe, que cuando nos llevaban a Hoyos del Espino, porque te tenían que formar, ahí es de lo que tú hablas, ese de la patria y tal, mi sueño... Hoyos del Espino, que era un campamento en el verano. Un campamento en Gredos. Que era de la OGE, quizá. No, del Frente de Juventudes. Del Frente de Juventudes, claro, de la OGE. Sí, llevamos aquí. Sí. Yo soñaba con venir, desfilando, entrando y viéndome, bajando toda la calle Vergara, desfilando como desfilábamos allí con las banderas. Yo no tenía ni idea de lo que era el fascismo, el franquismo. Claro. Yo solo quería ser un héroe y luego llegábamos todos ya. Antes de llegar, de dejar Gredos, estábamos todos vomitando, todos destrozados, y así llegábamos. O sea, éramos un ejército derrotado. No para... Fíjate, hay una cosa que ha ido saliendo mucho en lo que estás hablando y que ahora para la gente actual, para la gente que vive ahora, es como un mundo completamente distinto, ¿no? Y es la presencia enorme de la Iglesia, de todo lo eclesiástico. Es decir, que todo era... junto al... Claro, estamos hablando de una institución pública, es un hospicio que depende de la Diputación Provincial, pero el personal que estaba con vosotros estaban los celadores y eran las monjas. Quizá no es justo que yo esté hablando aquí, debíamos de estar hablando varios y de diferente pelaje. Yo soy anormal, un poco, no soy quizá el clásico. Aunque hay muchos como yo, Afortunadamente salimos unos pocos que fuimos conscientes de lo que éramos, de lo que habíamos sido y lo que éramos, lo que era la sociedad. Eso es la mejor enseñanza. Y luego la otra, pues eso, el no culpar nunca a mi madre. Ella fue la mayor víctima. Tú vas del hospicio, pero creyendo que vas a un mundo mejor, y no lo era. Pero yo es que era un privilegiado porque trabajaba en una fábrica que trabajaba con justicia social. O sea, con lo que marcaba la ley de un Sí, que te estaban pagando lo que tenía que pagar. Sí. Pero cumplía esa ley. Los otros no cumplían esa ley. Tú tienes la idea de que es una experiencia vital que te ha marcado totalmente, ¿no? Lo curioso es que no fue para todos igual. Igual que los que se escaparon, algunos amigos míos, todos han terminado mal. Todos los que pasaron por eso fue una escuela. ¿En qué sentido? ¿Por qué terminaron mal? Porque fue igual que hablan de la cárcel, el castigo no cura. No quiero ser igual que los que me sacudieron. Claro que sí. Me dieron fuerte también. Bien, contabas antes... Y no les odio, No. Y ni tampoco era la sociedad la que nos hacía unos víctimas y otros verdugos. No eran ellos.